Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana. Algunos suponen que ayer era que debimos haber tocado este tema porque comenzaba ya los 3 meses previos a la campaña electoral que autoriza el Consejo Nacional Electoral para que las instituciones políticas den a conocer sus programas, sus propuestas de gobierno y hagan toda la actividad proselitista para convencer a los electores que son la mejor opción. Pero ayer pensé que debíamos abordar la arista que se debatió porque nos parece interesante, oportuno poner las cosas claras, Todos queremos un proceso electoral el 28 de noviembre. Si el Partido Nacional gana y lo hace de una manera transparente, donde todas las fuerzas políticas queden satisfechas, no en que ganó el partido en el poder, sino en que el proceso tenía las reglas claras y que además no se alteraron actas, no se manipularon instrumentos, sino que es el reflejo de la voluntad popular. Yo digo, en ese escenario no habría justificación alguna para el malestar de los perdedores, al igual si gana cualquiera otro de los partidos. Al final lo que queremos nosotros es que este proceso electoral no sea como los anteriores, que deja a un país más dividido, a una sociedad más fraccionada, con las secuelas, con los efectos que esto tiene para Honduras. Y que de repente yo aburro al decirlo, pero es que no nos deja solo divididos, empleitados, sino que debilita al país en sus objetivos de generar riqueza, de que ésta genere empleo, porque solo con inversión es que lo logramos. Y cuando hay inestabilidad política, olvídense de la inversión. Nadie quiere meter su dinero en un país políticamente inestable. Nadie quiere arriesgar su dinero, ni los de aquí ni los de afuera. Entonces, por eso, por muchas razones, porque ya necesitamos realmente tener una tranquilidad que nos permita trabajar con más certeza, con más seguridad, que el trabajo, que el fruto de nuestros esfuerzos, que el capital que invirtamos, por muy poco que sea, se va a ir multiplicando poco a poco. Tener esa convicción, esa seguridad a los hondureños. Al final, eso va creando más riqueza para mejorar los presupuestos para reoxigenar la infraestructura, mejorar las escuelas, que se les están cayendo los techos, que se contrate más personal en los hospitales, mejorar el servicio en los hospitales. Miren que todo esto pasa por la certidumbre política. Todo eso pasa por la certidumbre política, por tener un gobierno electo legítimamente, capaz de concitar convocatorias y buscar consensos para arreglar los problemas de la nación. Por eso es que tratamos de que primero hayan elecciones el 28 de noviembre y que sean estas limpias, transparentes, para que nadie quede arguyendo que perdió porque se las robaron.
y generándole inestabilidad a un país ya precario por la pandemia, por la corrupción y por tantos otros problemas. Así que bueno, lo que no hicimos ayer, lo vamos a hacer hoy. ¿Y qué queríamos hacer ayer? Bueno, decir que comienza la campaña electoral, pero que requerimos una campaña diferente. Sinceramente, requerimos una campaña diferente. Una campaña diferente a las últimas que hemos tenido. Y yo voy a resumir las palabras que queremos en la homilía del cardenal Óscar Andrés Rodríguez del domingo anterior. Yo creo que ahí se resume los que aspiramos todos los hondureños. Y luego voy a presentarles a mis invitados y vamos a leer el título del programa para que usted participe esta mañana del martes. Así que vamos con el cardenal Rodríguez. Va a comenzar esa campaña política proselitista. Como quisiéramos que los implicados en el liderazgo político leyeran hoy el Salmo responsorial, el Salmo 14, como una meta para su campaña proselitista. ¿Quién será grato a los ojos del Señor? El que no calumnia con su lengua, el que no insulta, el que no difama, el que no juzga y condena. ¿Cómo hace falta una campaña positiva, propositiva, con planes concretos y no con gritos y frases sin sentido y con querer denigrar al prójimo? Eso no conduce a ninguna parte y Honduras no se va a superar con esas mismas costumbres ancestrales y farisaicas. Se vive una cultura de la imagen. Hasta en la política hay asesores de imagen. O sea, aquellos que le dicen cómo hay que hacer teatro para convencer a la gente y no con la verdad. Los mensajes con los que la propaganda bombardea se preocupan sobre todo de la fachada y descuidan por completo el corazón. No se llamen cristianos, por favor. Son caricaturas de cristianos. Aquellos que pretenden convencer a la gente con mentiras, con engaños, con hipocresía, con maldad. No todo se vale. La ética debe guiar especialmente a cualquier campaña política. Pues eso es lo que aspiramos. Una campaña una campaña sin insultos. No las campañas insulsas y con insultos. ¿Qué tan difícil se le hace a todos los aspirantes, que son 15, realizar una campaña como la que idealiza el cardenal Rodríguez, que es la campaña que idealizamos todos? Hay dos cosas, ¿verdad? O es que se lanzaron buscando la presidencia simplemente porque a cualquier candidato que se lance, desde cualquier partido político que organice, al menos
le quedan 9 millones de lempiras en capacitación y otros beneficios. Y ojalá que ninguno de los que en este momento aspira sea el propósito. Ir a servir de comparsa a los grandes partidos en las juntas receptoras de votos. Porque ese escenario hay que discutirlo también. Mucha gente se organiza en partidos políticos y se le inscribe, y la misión que tiene es ir a la junta receptora de votos a estar al servicio de alguno de los partidos grandes. Entonces, si esa es la misión, es muy difícilmente han preparado un plan de gobierno, una propuesta que vendernos a nosotros, que transmitirnos para convencernos que tal persona merece la pena que lo apoyemos. Pues de eso vamos a hablar hoy, y para ello tenemos aquí a la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC, la abogada Claudia Flores, a quien le agradezco su presencia esta mañana muy temprano en el set de Frente a Frente. Muchas gracias, licenciado, por Buenos días, abogada. Tengo también ya a Rolando Sierra, el coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su casa de Santa Lucía. Rolando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato, y muy buenos días a los invitados e invitadas también, y a toda la audiencia. Muy bien, y voy a comenzar el debate para que él comience a reflejar su pensamiento, a exigir a los políticos, a pedirles que Honduras necesita una campaña diferente a las que generalmente tenemos, con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera. Rector, está en San Pedro Sula, no estará a las 2 horas, pero vamos a aprovecharlo en esta hora y media que esté. Así que bienvenido, buenos días desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué se plantea a los partidos políticos inscritos y que participan en esta elección del 28 de noviembre, que comenzó ayer ya oficialmente la campaña? Adelante. Muy buenos días, licenciado Álvarez y los demás compañeros que se encuentran con usted en esta mañana. Un enorme saludo al pueblo hondureño con su enorme teleaudiencia. Sin duda su introducción y la homilía del cardenal han colocado una base muy clara de lo que nosotros deseamos. Pero déjeme decirle que esta mañana no acudo, soy médico, no acudo como sociólogo improvisado ni politólogo, sino que acudo como ciudadano, acudo como académico, como profesor universitario, como ciudadano preocupado por esta situación que, como sabemos, y tenemos que hacerle caso a la historia, que muchas veces los hondureños hacemos caso omiso de ella, de la necesidad que como hondureños tenemos de una campaña transparente, de una campaña de altura. Eso ha sido el anhelo de siempre, de todos los hondureños, tener una campaña de altura. Lastimosamente, hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, y hemos visto cotidianamente en los debates que se dan en los diversos foros de la televisión nacional, que realmente cuando los contrincantes comienzan a debatir, lo hacen con el descrédito, lo hacen queriendo señalar y subrayar los puntos débiles del oponente, pero no lo subrayan como un punto débil, lo subrayan como una falta de lesa humanidad, en la cual lo denigran y tratan de eliminarlo vía denigrarlo para poder sacar ganancia para su propio provecho y para su propia beligerancia política. En esta ocasión tenemos una campaña política que, como usted bien señala, comenzó ayer, y van a ser 3 meses en los cuales los hondureños estaremos viendo a los políticos ofrecer cielo y tierra. Ofrecerán hasta lo que no tienen para poder lograr su propósito. Espero que esto no sea así. Y déjeme decirle, licenciado Álvarez, que los medios de comunicación jugarán, como siempre, un rol importantísimo para poder orientar y para poder alimentar al pueblo hondureño con datos que les ayuden a tomar esa decisión de forma correcta. No es ningún secreto para la teleaudiencia y para la ciudadanía en general
que muchas veces los medios de comunicación manipulan a los entrevistados con preguntas tendenciosas, provocando respuestas que quieren crear debate, pero quieren crear a veces debates que no son los debates que realmente los hondureños esperamos. Realmente nos sentimos muy preocupados porque desde el inicio, recientemente vimos cuando se hizo la escogencia de la papeleta, la dificultad que se formó. Esto lastimosamente no nos da un buen augurio de lo que nos espera. Sin embargo, estamos a tiempo que los medios de comunicación puedan realmente ayudar a orientar con sus preguntas, con sus foros y con sus interrogantes, crear esa imagen del político en el sentido de que el político pueda verdaderamente enseñarnos qué es lo que pretende, por qué nosotros debemos votar por ellos. Es importantísimo además que en estos debates nosotros podamos sacar la ventaja como hondureños para tener esa información que nos ayude a tomar una decisión. Recordemos que en las últimas campañas el abstencionismo realmente ha sido el ganancioso y no nos podemos dar el lujo como hondureños de quedarnos en casa y no salir a votar este 28 de noviembre. Necesitamos contribuir con nuestra opinión para poder tener derecho al reclamo. Ha sido un panorama gris el que ha habido en los eventos eleccionarios que ha habido a través del continente americano, precisamente por ello. El abstencionismo es una nube oscura que se cierne sobre los procesos electorales y debemos nosotros combatir. Desde la academia hemos estado organizando un debate que se tendrá lugar el próximo mes para poder tratar de mostrarle al pueblo hondureño estos candidatos y que puedan hacer sus propuestas. Pero lo que necesitamos es que la campaña electoral que acaba de comenzar sea una campaña que nos brinde a los hondureños la posibilidad de tomar una decisión brindándonos realmente posturas claras. ¿Qué es lo que nos van a mostrar? Y otro tema de enorme importancia para todos los hondureños es que sepamos claramente de dónde provienen los fondos que ellos tienen para poder financiar sus campañas electorales. Este es un tema trascendental, porque todos necesitamos saber quién está financiando a los candidatos, cómo lo están haciendo y de qué manera nosotros podemos como hondureños, por lo tanto, esperar lo mejor para el país, porque nos ofrecen y nos ofrecen mucho en esta época, pero cuando viene la realidad de los 4 años en gobierno, comenzamos los cuestionamientos, comenzamos las dificultades y si no hemos realmente participado como ciudadanos en esa justa electoral, ¿tendremos realmente el derecho al reclamo? Por supuesto que aún los abstencionistas tienen el derecho. Sin embargo, es preciso que nosotros votemos en masa para que podamos tener el gobierno que merecemos como ciudadanos hondureños. Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias al doctor Francisco Herrera por esta primera intervención. Esta es la pregunta que tenemos para ustedes esta mañana. Así que de inmediato voy con Gabriel Andino. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Ya está planteado el tema de este martes en nuestras redes sociales para que participe con nosotros y sea parte del foro de Frente a Frente. Pedirle propuestas a la mayoría de los políticos de Honduras es como esperar peras del olmo. Este es el tema que ya está en Facebook y Twitter planteado para que usted pueda participar con sus opiniones, consultas y comentarios a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Pedirle propuestas a la mayoría de los políticos de Honduras es como esperar peras del olmo. @FrenteAFrenteHN, Facebook y Twitter. Y ahí tienen ustedes variedades de olmos en pantalla. Ahí lo verán en este momento. Ahí. Ese es el olmo, miren. Ese es el olmo. Y he buscado en la Real Academia la acepción coloquial y me dice que en cuanto a la
locución que la especifica como coloquial, la define como esperar en vano de alguien lo que naturalmente no puede provenir de su educación, de su carácter o de su conducta. Por eso decimos nosotros, cuando creemos que de alguien no vamos a obtener absolutamente nada, es como pedirle peras al olmo que damos. O sea, un árbol que no echa frutos. Y ya las definiciones especifican en cuanto a la locución coloquial, que es esperar en vano de alguien lo que naturalmente no puede provenir de su educación, de su carácter o de su conducta. Para la Enciclopedia Universal 2012 es pretender de una cosa o de una persona lo que dadas sus características o su forma de ser no puede esperarse. Pues por eso la pregunta, ¿verdad? Pedirle propuestas a la mayoría de los políticos de Honduras es como esperar peras del olmo. Nunca las va a dar y nunca vamos a recibir las propuestas. Pero bueno, ojalá que esto sea como un acicate esta mañana con nuestros distinguidos panelistas para ver una campaña diferente, con propuestas que bueno, al final uno va a definirlas si son creíbles o no. Porque eso es lo bueno, uno los escucha a todos y al final uno define, ese hombre fue a prometer cosas irrealizables o ese hombre fue a prometer cosas que les miro sentido que pueden ser realizables. No puedo decir mujeres porque no tengo ninguna candidata mujer en esta ocasión para la presidencia de la República, pero sí hay candidatas para municipalidades y para diputaciones. Así que yo espero con este título del programa lacerar, y entiéndaseme el término, la conciencia de los políticos, de los aspirantes a cargos de elección popular, de los presidenciables, para que nos muestren una cara diferente de los políticos, para que nos convenzan que vale la pena votar por ellos y que no vamos a votar por una manada de corruptos, sino por gente que está comprometida a luchar por los intereses de Honduras. Así que permítanme la primera pausa para escuchar luego la intervención de la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC, la abogada Claudia Flores, y luego el coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Rolando Sierra. Nota. CNE debe dejar posiciones partidarias para generar certidumbre en elecciones. Estos son los retos y posibles escenarios a los que se enfrenta el Consejo Nacional Electoral en noviembre. Pastor Mario Barahona, un gran hijo de Dios, está en cuidados intensivos por la COVID. Rescatan a enfermera que quedó atrapada en automóvil por inundaciones del huracán Aida. Mire lo que sucedió en España, una hondureña es capturada tras apuñalar a su marido por la espalda. Coronavirus, Honduras reporta un total de 338.757 casos. Estas informaciones son presentadas por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos el tema de este martes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales @Frente a Frente HN. Pedirle propuestas a la mayoría de los políticos de Honduras es como esperar peras del olmo. Participe con sus comentarios. Muy bien, continuamos. Continuamos aquí en Frente a Frente. La abogada Claudia Flores, la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UNITEC, me dice que es lo más común ahora en una reunión académica o familiar o de amigos, escuchar voces, fíjate que yo no sé por quién votar. Es decir, una expresión, no tengo opciones, opciones hay 15 opciones, pero esa expresión de la gente es común ahora, fíjate que yo no sé, como queriendo decir, no veo opciones en el panorama. Por eso es bueno
Por eso es bueno que todos los que participan en esta contienda electoral, los presidenciables sobre todo, sean capaces de elaborar propuestas y plantearlas para convencer a la gente. Abogada. Muchas gracias, licenciado Álvarez. De verdad que sí es sumamente preocupante en diferentes escenarios escuchar, yo no sé por quién voy a votar, quién es la mejor persona, y que pasamos de una cultura de un voto duro, de un voto familiar, de votar por el partido, a decir no hay opción. O sea, esa clase de desesperanza en la juventud, esa clase de desesperanza en los adultos, de verdad que debe de preocupar a los políticos, debe de preocupar también a las personas que están actualmente en el gobierno. La pregunta que ustedes hacen nos las hacemos todos. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué propuestas tienen? Y si hacemos un análisis de los últimos procesos electorales, de 1983, son exactamente las mismas propuestas, Renato. No hay ni siquiera una innovación política de parte de estos presidenciables, de estos precandidatos a las diputaciones, a las alcaldías, porque siempre nos dan la misma propuesta. Seguridad, no hay. Salud, no hay. Educación, no hay. Y todo lo demás que implica el bienestar colectivo, no hay. Y es ahí donde precisamente está la desesperanza de la ciudadanía, la desesperanza de la población, de que vamos a un proceso electoral el 28 de noviembre sin tener certeza a quién vamos a elegir por un periodo presidencial de 4 años. Entonces, yo creo que eso tiene que llamar a la colectiva también ciudadana, de que nosotros como ciudadanos debemos de innovar también en qué exigimos a nuestros políticos. El rector Herrera hablaba de exigirles de dónde vienen los fondos de su campaña política. El rector Herrera hablaba de hacer propuestas que realmente vengan a solventar problemas en el país, pero más allá también yo creo que tiene que haber una situación de campañas transparentes, campañas en donde no medien actos de corrupción. Ese es otro tema también muy importante, licenciado Álvarez. ¿A quiénes tenemos nosotros de precandidatos? O sea, saber la hoja de vida, saber el récord y la trayectoria de estas personas. Y muchas veces no las conocemos por desinformación o porque simple y sencillamente tampoco a la ciudadanía le importa informarse de quiénes son esas personas que están ahí. Entonces yo creo que esta pregunta va en ambas vías, en el hecho de que yo como ciudadana debo de informarme a quién voy a elegir, pero también esa propuesta que está frente a mí me tiene que dar los insumos y las herramientas suficientes para que yo pueda tomar una decisión. A este día, a este punto, nosotros no tenemos como ciudadanía ese pliego de propuestas que me vengan a decir a mí, este es el candidato que yo voy a votar porque simple y sencillamente veo que su plan de gobierno, que las personas que lo van a rodear en ese plan de gobierno van a venir a solucionar, tal vez no en un 100%, pero en algo los problemas en los que está sumergido el país. Honduras está sumergido en una falta de institucionalidad, Honduras está sumergido en la inseguridad jurídica que vivimos y entonces, como mencionaba usted al inicio, licenciado Álvarez, nadie va a venir a invertir en Honduras. Entonces podemos tener un pliego de propuestas fabulosas de parte de los candidatos, pero no va a pasar nada porque internamente el país no está bien. Tenemos que retomar la democracia. Tenemos que retornar esa soberanía que nos corresponde a nosotros como ciudadanos para rescatar el país. Y seamos nosotros los que vamos a dictar esas propuestas, porque de los políticos no van a venir y eso realmente es preocupante. Mire que me llama la atención cuando usted dice que viene escuchando las mismas propuestas desde el retorno a la democracia. Claro, porque la mayor parte de esas promesas no se han cumplido. Entonces, cada 4 años las vuelven a repetir que vamos a mejorar la educación, que vamos a mejorar la salud. Y el pueblo no ve esas mejoras y ya después esas propuestas le chocan a uno. Aunque sabemos en el fondo que requerimos reestructurar lo sanitario, la educación, porque son fundamentales si queremos un país diferente, si queremos un hondureño nuevo, un hondureño diferente. Pero bien, ¿sabe qué me gustaría? En este momento yo le voy a traer una hoja en blanco y un lápiz. Como ciudadana de Honduras, más allá de que es decana de una facultad
de la universidad privada más importante del país. ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué propuestas quisiera saber de esta gente que aspira a gobernar el país, a ser diputado, a ser alcalde? Ya en este momento estoy seguro que todos mis asistentes escucharon y se movilizan para encontrarme una hoja con lápiz y facilitársela a la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC. Voy ahora con Rolando Sierra. Rolando, en esta coyuntura específica de Honduras, ¿tú crees que es suficiente para ganar la presidencia del país el discurso anti-Jo? Adelante, Rolando. Bueno, yo creo que no es suficiente y aquí hemos visto que los mensajes electorales al inicio de esta campaña más bien se están centrando únicamente en pedirle a los votantes que aseguren el voto en las urnas y luego en las campañas anti. Y esto no es ninguna propuesta ni ninguna posibilidad realmente de hacer transformaciones en el país. Creo que aquí la clase política y los partidos políticos, así como los candidatos y candidatas a los diversos cargos de elección popular, tienen que tomar conciencia, tienen que asumir con madurez este proceso político. Honduras es un país y una sociedad con múltiples crisis que tiene que resolverse. Ya el doctor Herrera hablaba muy bien del abstencionismo electoral. De acuerdo a diversos estudios de opinión, se calcula que para este proceso electoral más bien estaría aumentando el abstencionismo, pasando de un 45 a un 50%, con lo cual es un mensaje muy claro para los candidatos y candidatas, para los partidos políticos. Este 50% también, de acuerdo a estos a otros estudios de opinión, cerca del 50% de los hondureños, cuando se les pregunta si desean salir del país o han pensado en emigrar, casi el 50% lo ha pensado. Y en estudios que hemos hecho en Flaxo con estudiantes de último año de secundaria de los principales colegios públicos del país, el 56% de los estudiantes dicen que al terminar la secundaria están pensando en migrar. ¿Por qué? Porque no ven oportunidades de incorporarse al mercado laboral y no ven oportunidades de continuar sus estudios. Lo que entonces es claro este mensaje para la clase política, que en primer lugar Honduras no está siendo una sociedad de oportunidades para todos y todas y por lo tanto no se logra este encanto, digamos, de la ciudadanía. De acuerdo a diversos análisis que ya se vienen haciendo desde hace años en el país, pareciera más bien que aquí hay un desencuentro entre la clase política, entre los partidos políticos y la sociedad. La sociedad está demandando otras cosas y más bien la ciudadanía, al no ver oportunidades y no ver posibilidades y no ver proyectos en la clase política, la decisión que está tomando es en salir del país. Y este desencuentro vemos que la clase política está haciendo otro tipo de acciones, otro tipo de proyectos que no están correspondiendo a las necesidades del país. Honduras necesita realmente no solo un nuevo discurso político, sino también un nuevo proyecto de país, un proyecto que tiene que tener el consenso de todos los sectores. Realmente estamos llegando este año, al 2021, al bicentenario de la independencia. Honduras como uno de los países con los peores indicadores, con muchos déficits en lo económico, en lo social, en lo político. Bueno, somos uno de los países con mayores altos niveles de pobreza, con mayores niveles de inequidad, con los índices más altos de corrupción. Ayer mismo ustedes en el noticiero lo decían también que el Congreso de Honduras está también en el índice de los congresos de América Latina, es el penúltimo, y esto es claro, un mensaje especialmente para la clase política y para los diferentes candidatos a puestos de elección popular.
Como muy bien lo decía el cardenal Rodríguez, hoy es necesario salir de esta videopolítica, de solamente una política de imagen, realmente a una política con planteamientos en perspectiva de buscar el bien común. Honduras tiene que revisar su modelo de desarrollo, que tiene que avanzar hacia un modelo de desarrollo más incluyente de todos los sectores, tiene que revisar su democracia, este modelo de democracia que hasta ahora no es una democracia ni plenamente participativa. De hecho, como lo planteaba el mismo politólogo Giovanni Sartori, un primer nivel de participación es el voto, pero vemos que cerca del 50% no está votando. Pero Honduras tiene que avanzar en una democracia no solo electoral, no solo de representativa, sino una democracia verdaderamente participativa y sobre todo una democracia deliberativa. Es decir, tenemos que ver a los partidos políticos, a los diferentes candidatos y candidatas a elección popular, no solo haciendo propuestas, sino deliberando sus propuestas con la ciudadanía. Muchas gracias, Rolando. Y ya voy a incluir justamente este BTR o esta historia, esta información de la que habla Rolando Sierra sobre por qué el Congreso de Honduras es el penúltimo del continente. Para que usted también reaccione y sepa elegir a los futuros diputados, diputadas del Congreso Nacional. En el ranking de transparencia legislativa de América Latina, el Congreso Nacional se ubica en el penúltimo lugar. Penúltimo lugar. Y destacan su discrecionalidad en el acceso a la información, la imposición de la agenda del oficialismo y la espalda que da a las iniciativas ciudadanas sobre determinadas leyes, un hecho que según los expertos se vino a fortalecer con la pandemia y las sesiones virtuales. Miren esas sesiones virtuales, las tomas siempre cerradas, nunca se sabe si tenemos quórum, nunca se sabe quiénes son prácticamente los diputados que llegan. Si no, usted mire cuánta reacción negativa hay de los mismos diputados que sienten que se está actuando al margen de la ley en el Congreso con estas sesiones virtuales. Y no decir lo que hemos visto en el pasado, reformar leyes para beneficiarse personalmente de asuntos judiciales que tienen imputados algunos diputados. Por eso, antes de darle la palabra otra vez al rector Francisco Herrera, quiero que ustedes escuchen esta nota para que entiendan lo importante que es ser responsable al momento de poner esas marcas en esas papeletas donde uno vota para elegir diputados y diputadas. La calificación que otorgó la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa al Congreso Nacional, en la cual prácticamente lo reprueba y lo deja sin posibilidad de reposición, provocó controversia. Y según el jefe de investigaciones del CNA, Odir Fernández, la nota incluso es muy condescendiente, puesto que el Poder Legislativo durante el 2020 no hizo nada más que cobrar sueldos por trabajar de manera virtual, plataforma que utilizaron para aprobar proyectos que van de la mano con la corrupción. Creo que le dieron una postura bastante más bien bonita, a pesar de que nosotros sabemos que el Congreso Nacional no trabaja absolutamente nada. Nosotros hemos manifestado ya anteriormente que la erogación mensual en sueldos y salarios del Congreso Nacional son de 54 millones de lempiras. Hasta la fecha ellos no se reúnen porque esta es una metodología importante que han utilizado de corrupción para poder continuar aprobando normativas que van en beneficio de la corrupción. Para el oficial jurídico de ASJ, institución que hizo la medición del proceso, el Congreso Nacional también está dando un mal ejemplo a instituciones públicas, ya que varias de ellas decidieron emular la opacidad que reina en el órgano unicameral, donde fomentan la falta de transparencia en la rendición de cuentas. El Poder Legislativo, que es el primer órgano del Estado, no está dando el ejemplo, pues mucho menos se van a tomar las decisiones desde las otras instituciones públicas que están replicando, no todas, pero sí algunas están replicando todo el tema de la opacidad que se está reflejando desde el Poder Legislativo y que al final no hace que el ciudadano se entere de lo que está pasando verdaderamente y que no podamos
necesitamos exigir una verdadera rendición de cuentas porque básicamente no sabemos en qué se están erogando los fondos públicos. Según este analista, es lamentable que el Congreso no cumpliera a cabalidad con ninguno de los aspectos evaluados, puesto que en la parte normativa se demostró que no legislan a favor del pueblo que los escogió, mientras en el rasgo de participación ciudadana se comprobó que ni siquiera le prestaron atención a los temas que los hondureños exigieron llevar a discusión. Hemos visto que los diputados, más que buscar el interés general de la población, solo legislan a favor de grupos de poder o los intereses de partidos políticos, dejando de lado los intereses de la población. Por el otro lado, la participación ciudadana es nula en el país, a pesar de que se han presentado múltiples iniciativas ciudadanas al Congreso Nacional, ni siquiera se toman la decencia de revisarlas, debatirlas para después eliminarlas. Los expertos insisten que la única manera de eliminar la mala imagen del Parlamento hondureño es que el próximo 28 de noviembre se vote por capacidad e integridad y no por color. Al rector Herrera, le acepto el reto como parte de los medios de comunicación cuando usted ha hablado de los medios de comunicación en su primera intervención. Pero bueno, después de haber escuchado a la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC, la abogada Claudia Flores, al coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Rolando Sierra, ¿qué nuevos elementos les surgen para hacer reflexionar no solo a la ciudadanía, que al final es la que ejerce el voto, sino a aquellos que aspiran a cargos de elección popular y que también votan, pero que deberían estar más conscientes de esta realidad económica, social, política que tiene Honduras, precaria, de salud, precaria totalmente, como para que reflexionen y traten de no adecuarse a la poca escolaridad de la gente, a que la gente sigue la bolsa solidaria y vota por quien le da una bolsita, por quien le da unos cuantos lempiritas, sino que ha llegado el momento de que le demuestren a la gente que vale la pena votar por este regidor, por este candidato a alcalde, por este diputado y por este presidenciable. Adelante. Sí, muchas gracias. Creo que han sido muy claros en sus intervenciones y agradezco que usted tome la palabra en el sentido de que los medios de comunicación van a tener ese rol tan importante, que sin duda lo tendrán. Pero los hondureños también, y usted recordará en el pasado cuando siempre nos querían engañar con canciones pegajosas y anuncios que realmente eran jocosos más bien en lugar de propositivos. En esta oportunidad creo que debemos evitar nosotros cuando participemos en los foros y ustedes cuando los tengan enfrente, porque son ustedes, los medios de comunicación, los que van a tener la oportunidad de tenderles enfrente, porque ustedes van a ser ellos que van a venir a ustedes para poderse dar a conocer, para poder visualizarse y tener horas televisión, horas medios de comunicación y de esa manera convertirse en el candidato que los electores quisieran tener en el puesto de gobierno. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, por lo tanto, tenemos que evitar que ellos comiencen lo que hablábamos al principio de atacar a su adversario. Entonces nosotros preguntémosles a ellos. Ellos deben aclarar el clamor que el pueblo hondureño tiene, cuáles van a ser sus programas de gobierno, cómo va a ser ese modelo de desarrollo. Ese desarrollo humano tan precario y tan lamentablemente en deterioro que tenemos en este momento en Honduras, ¿será que verdaderamente con el tema, por ejemplo, de sedes va a ser la solución? Hay que escuchar a ellos y que nos den su opinión particular, que nos digan claramente si los empleos que están proponiendo para los hondureños son empleos dignos, o vamos a continuar viendo esos desfiles espectacularmente horrendos de hondureños migrando hacia el norte, porque acá no logramos tener esos empleos dignos. Tenemos que saber claramente, y aprovechando lo que mencionaron acerca del tema legislativo,
si vamos a continuar teniendo diputados que van a hacer leyes para proteger a los corruptos y luego esperar sentencias que los absuelvan, o vamos a tener algo diferente. Porque es eso los temas más ingentes que nos preocupan a todos. ¿Por qué los corruptos solamente escuchamos hablar de corrupción y se escucha hablar de transparencia, pero al final cuesta que tengamos un rostro claro que diga fulano de tal? Hemos tenido algunos ejemplos, pero en algunas ocasiones nos parece que han sido chivos expiatorios y no necesariamente los verdaderos responsables de lo que ocurre. Otro tema de gran importancia que nos va a poder dar un panorama claro de qué es lo que ocurre con ese candidato es saber qué opina él en relación con el tema del medio ambiente. ¿Qué hará esta persona para proteger, por ejemplo, los mares de Honduras? ¿Qué hará o qué opinión le merece el desastre que tenemos en Omoa? ¿Qué hará o qué opina acerca del desastre que hay en Río Plátano cuando se está dilapidando y desacrando el tema ecológico? ¿Es importante para el candidato este tema o no? ¿Es importante y es prioritario o no el tema presupuestario para salud, el tema presupuestario para educación? Estoy de acuerdo con la decana que en realidad estos temas y lo que usted mencionaba, que como son tareas pendientes, tienen que continuar en la palestra, porque continuamos teniendo enormes dificultades para poder mejorar las condiciones educativas en el país. ¿Será que estos candidatos traen alguna propuesta que nos asombre y que nos diga, caramba, tengo que votar por este o por esta? ¿Será que estos candidatos nos pueden dar respuestas a estos temas muy concretos y que nosotros podamos decir realmente vale la pena, y que después no olvidemos sus respuestas y que los coloquemos en todas las carreteras de Honduras cuando ganen y digan fulano o fulana dijo, y vayamos descartando y vayamos eliminando cuando vayan cumpliendo con esas promesas de campaña? No queremos ya más promesas de campaña. Queremos propuestas concretas que nos hagan confiar a nosotros los hondureños votantes que esa será la manera de poder lograr el objetivo, pero que no nos digan, sí, yo voy a mejorar el presupuesto para educación, que nos digan cómo lo van a hacer, cómo lo van a distribuir, que nos digan el cómo y que nos digan cuál es la verdadera meta que tienen ellos con relación a esto, porque no podemos seguir legislando para proteger a los corruptos y luego dando sentencias que los absuelvan. Eso no nos va a llevar a ningún sitio y nos va a mantener hundidos en un agujero del cual difícilmente podremos salir. Honduras tiene belleza natural, Honduras tiene hondureños capaces y somos nosotros los que necesitamos, por lo tanto, tener esa esperanza, porque en este momento lo que hay es desesperanza. En este momento lo que hay es tristeza, porque no sabemos realmente a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Queremos, por lo tanto, tener esa certeza absoluta que finalmente estamos viendo la luz y que mis nietos van a tener una Honduras como la que deben merecerse todos los hondureños. Gracias, rector. El Sistema de Naciones Unidas en Honduras también quiere participar sobre el inicio de esta campaña electoral y será inmediatamente después de la pausa comercial en la que también va a intervenir el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bueno, es que es preocupación general. Sí. Es preocupación general, abogada. Honduras no puede seguir así cojeando. Me preocupa sin rumbo. El país que le vamos a heredar a nuestros hijos. Sí, lo que decía el rector de la UNA. Mire, sí. yo tengo ahorita, estoy en un proceso con mi hija médico, estoy acudiendo al Seguro Social porque la medicina, cada ampollita son 15,000 lempiras. No hay medicinas en el Seguro Social. Yo que con mi esposo así, hicimos el sacrificio y tenemos la capacidad pues, de ir a comprarlo, pero la gente, licenciada, y no les pesa eso sobre la conciencia. No les pesa eso sobre la conciencia. Entonces, en ese sentido de, ok, hemos llegado a un sentimiento de conformarnos
de decir, bueno, que hagan, que roben, pero que hagan algo. ¿Cómo hemos podido llegar a ese punto? Porque no hay propuestas reales y nos tenemos que conformar con las migajas que nos están dando. Lo mencionaba ahorita el rector, nos preocupa a todos cuál va a ser ese país que le vamos a heredar a nuestros hijos, cuál va a ser ese país que, si Dios nos da vida, le vamos a heredar a nuestros nietos. Y aquí está el listado que usted me pidió. Y yo creo que esto es algo, y parece más bien una propuesta política lo que les voy a leer, generación de fuentes de empleo, pero el crear políticas públicas que fomenten la inversión, no crear una sede. No nos están escuchando, licenciado Álvarez. La población en general, la comunidad internacional, la iglesia está diciendo no a las sedes. Esa no es la forma de generar empleo. La forma de generar empleo es estableciendo políticas claras que fomenten la inversión al haber una seguridad jurídica e institucional en el país. Esa no la tenemos. Educación de calidad. Quieren que nuestros niños regresen a clases en medio de una pandemia, donde la infraestructura del sistema educativo, no solo hablando del currículum, sino también hablando de la parte física, no está apta, no hay agua, no hay un sistema sanitario. ¿Cómo vamos a exponer a nuestros hijos a eso? Lo que va a generar es una nueva crisis que va a sopesar en el sistema de salud que ahorita ya está colapsado. Y eso es lo siguiente, sistema de salud gratuito. No puede ser que vayamos a los hospitales públicos donde hay un presupuesto asignado, pero no hay una camilla, no hay una medicina. Tenemos a los profesionales de la salud exigiendo que me den materiales de bioseguridad, exigiendo que les paguen porque tienen 3-4 meses sin que les paguen. Y le puedo apostar que a los diputados del Congreso Nacional y a los funcionarios del Poder Ejecutivo no les falta un día su salario. Desarrollo de infraestructura. Todavía hay lugares en el interior del país, licenciado Álvarez, que vemos los impactos del huracán Mitch de 1998. ¿Cómo es posible que se hayan creado tantas unidades? Tenemos Investache, tenemos un montón hemos tenido a lo largo de los años secretarías dedicadas a esto y no han podido mejorar la red vial del país. Da tristeza. Mitigar el cambio climático. Lo decía el licenciado Quintanilla, todo lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, todo lo que nos pasó a nosotros con ETA y OTA, y no hemos hecho absolutamente nada para mitigar el cambio climático, a nivel de gobierno local y a nivel de gobierno central. Y eso es algo que los partidos políticos y las personas que están en el poder deben de entender, que deben de trabajar en colectividad, gobierno central y gobierno local, porque al final nos afecta a todos. Reducción de la pobreza, y bueno, yo creo que eso es algo que puede ir cambiando poco a poco con la generación de empleo. Si nosotros generamos empleo, si el país tiene esas políticas públicas, entonces eso va a facilitar la reducción de la pobreza en el sentido de que ya vamos a tener una persona de un núcleo familiar empleada y eso ayuda a mejorar las condiciones de vida. Transparencia y rendición de cuentas. Lo mencionaba el oficial jurídico de la ASJ, lo mencionaba el rector Herrera, lo mencionaba el licenciado Sierra. No solo es transparencia, no solo es venir a decirme a mí que yo no tengo, mi campaña no está siendo financiada por dinero ilícito. Bueno, pero ¿quién se le está financiando? ¿De dónde salen los fondos? Rendir cuentas. No puede ser que haya una institución, después de cada proceso electoral, no es posible que haya una institución que tenga que ir a estarle pidiendo a las personas, preséntenme estados financieros. ¿De dónde salieron esos fondos? Eso es parte de la ética, que eso no lo vemos, licenciado Álvarez. A mí nadie me tiene que decir cuándo tengo que rendir la cuenta porque yo ya sé que es obligación mía. No me tienen que andar persiguiendo para la rendición de cuentas porque yo sé que eso es obligación mía. Entonces yo creo que ellos deberían de retornar a leer esos principios filosóficos, a leer esos principios éticos para que entiendan que si la sociedad va a volver a confiar en la clase política es porque sus actuaciones y su conducta va a merecer nuestro respeto y nuestra confianza. Hasta este momento no lo hemos visto. Respeto a los derechos humanos y garantizar la seguridad. Seguridad no solo de la integridad y de la vida, licenciado Álvarez, sino que la seguridad jurídica, la seguridad institucional. Que yo pueda ir y accesar a la justicia y esa justicia va a ser sin conflicto de intereses. Lo que mencionaba el rector Herrera es muy cierto. Estamos, y usted lo mencionó,
¿Cómo es posible que un Congreso me venga a decir que tiene discrecionalidad? Son los primeros llamados a ser transparentes, porque nosotros como soberanos, nosotros como ciudadanos que los ponemos en ese lugar, tenemos derecho a saber qué es lo que están haciendo. El día de hoy no lo sabemos. Lo sabemos antes de que va a haber un cambio de gobierno, porque empiezan a emitir esa cantidad de leyes, como usted decía, para tratar de arreglar lo que hice y no me vaya a perjudicar en el futuro y no me persigan o no venga una sentencia absolutoria, como mencionaba el rector Herrera. Entonces ya me libré. Ahorita, licenciado Álvarez, no hay confianza. No hay confianza en la clase política, no hay confianza en nuestras autoridades. Vemos como ellos mismos, en sus propuestas, lo único que están haciendo es campañas de odio. Porque no es posible que la propuesta de un candidato hacia el otro sea: usted es ladrón, usted es narcotraficante. ¿Qué clase de propuestas son esas? Ya el pueblo hondureño no está para eso. Ahorita la única propuesta que existe en el país es una campaña de desprestigio y una campaña de odio, y que nosotros no necesitamos eso. Necesitamos que alguien realmente conozca cuáles son los problemas de la población y se dedique a tratar de solucionarlos. Yo sé que en 4 años no lo va a hacer, licenciado Álvarez, pero que por lo menos intente. Y si no tiene idea de cómo hacer una propuesta política, ahí tenemos un plan de gobierno, ahí tenemos un plan de nación, que de ahí puede sacar más o menos un indicio de qué es lo que tengo que hacer yo cuando yo soy gobernante. Pero al día de hoy, lo mencioné anteriormente y lo mencionó también el rector Herrera, lo que hay es desesperanza porque las propuestas no existen. Muchas gracias, abogada. Y yo también con un mensaje, pero un mensaje a Tigo, porque desde ayer es una cantidad enorme de llamadas que la señal de Canal 5 en Tigo está fallando. Hoy son las mismas llamadas. Así que la llamada para los técnicos de Tigos y la llamada también para nuestros técnicos. Desde ayer estamos en este problema con la señal de Canal 5 en Tigo. Vamos entonces a la pausa y regresamos. Entiendo que tendremos la participación de Aldi Shackelford, porque Naciones Unidas quiere enviar un mensaje también a la élite política. Ayer emitió un comunicado la empresa privada, y los comentarios ya finales que vamos a tener del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, de Rolando Sierra de Flaxo y de la abogada Claudia Flores de Unitec. Pedirle propuestas a la mayoría de los políticos de Honduras es como esperar peras del olmo. Ya varios de sus mensajes en nuestras redes sociales y de inmediato le damos lectura. Alberto Castro: salud no hay, seguridad no hay, trabajo no hay. Dafne Inilia ha enviado muchos mensajes indicando que la señal en Tigo no está, así que ya realizamos este llamado. Ari dice: Luis Zelaya presentó buenos planes con propuestas factibles y viables, pero el CNE le dijo que lo había derrotado Yanni Rosenthal. Entonces sí hay políticos con planes, pero por alguna razón no ganan. Nancy Posadas: buenos días, don Renato, sería interesante que un investigador de su equipo de prensa realice una investigación orientada al rendimiento y productividad de los diputados, que también son candidatos, para evidenciar a los que solo cobran el sueldo y crean leyes nefastas. Mauri Lara: que ellos hagan y digan lo que quieran, es más de lo mismo, demagogia, con enojarse no alcanza, tienen que dejar de votarlos, no defiendan políticos, defiendan ideas y propuestas. Roberto Díaz Alcerro: los políticos sí hacen propuestas, pero solo para salir del paso. Ofrecen de todo, pero al final se olvidan de lo que ofrecieron. Esto es porque el pueblo nunca exige a sus gobernantes. En Honduras creen que la democracia es solo ir a votar. El gobierno debe velar para el pueblo. Dice el precio de libertad en soledad: recordar el pasado de una administración es regresión lineal y nos permite predecir y evitar los mismos errores. Marxil Sevilla: Renato, deberían de ser obligatorios los debates presidenciales, porque algunos ni a eso se prestan, porque sin sus asesores no saben qué hacer o decir, no tienen fundamento. Dice Divina Laínez: en cable Tigo no está Canal 5. Alberto: es en serio, hombre. Nos meten cadenas a las 9:30 de la noche.
casi todos los días cuando está TN5 Estelar, nos la repiten en frente a frente a las 7:30 de la mañana. No, hombre, debemos protestar. Yo creo que los medios deben protestar. Es que uno sabe que las cadenas, abogada, son necesarias cuando es de interés público. Yo sé que la información de la pandemia es de interés público, pero una información repetitiva que se divulga en todos los medios, que viene el presidente, la refrita y nos encadena a todos los medios casi todos los días. Hombre, medios deben protestar, ese es un abuso. Eso es un abuso, eso yo lo miro solo en las dictaduras así de extrema izquierda. Y ahora lo estoy viendo en las dictaduras de derecha también, que se le da la gana a un presidente de encadenar a todos los medios y convoca cadena, sin decir nada nuevo, ningún elemento nuevo, sino que repetir lo que los medios de comunicación divulgamos todos los días. Eso es un abuso. Por eso es que uno duda en qué anda el presidente y cuáles son los objetivos del presidente Hernández, si no es candidato presidencial. Entonces, ¿por qué ese deseo enfermizo de aparecer todos los días en cadena, que le miren la cara? Ni siquiera son sus funcionarios de sanidad, sino que es él. Bueno, pero sigamos porque, como decía el rector, los desafíos de los medios son enormes, el país está en precario y tenemos que poner nuestro grano de arena informativo, reflexivo, crítico, tratando de que el país no se nos hunda. Adelante, Gabriela. Así es, licenciado Alberto Castro. ¿Y quiénes son los responsables del no hay? No podemos votar por ellos. Ya debemos, dice que sabemos que son incapaces y corruptos. Hay que votar por la innovación que impulsan personas decentes y capaces. Sí hay por quién votar. Rubén Villeda, siempre Canal 4 y 5 fuera del aire. Dice también esta cuenta, solo existe una propuesta aceptable, es sacar al Partido Nacional a como dé lugar del poder. Después de eso hay que eliminar toda ley hecha por los cachurecos que dañan al pueblo y cambiarlas por leyes que ayuden al pueblo. Un último mensaje de Raúl Trejo. Vivimos en una sociedad donde no se leen ni analizan las propuestas de un determinado partido o candidato y seguimos votando por colores políticos sin importar que en sus filas vayan personas señalados en actos de corrupción. Estos son algunos de sus mensajes y participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Miren lo que dice el presidente de los empresarios de Honduras sobre estas campañas políticas. Escuchemos qué dicen los empresarios y qué tan hartos están de escuchar y ver lo mismo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, ante el inicio del periodo de 90 días de propaganda electoral, hace un llamado a los partidos políticos, a los candidatos a la presidencia de la República, candidatos a diputados del Congreso Nacional y a los candidatos a alcaldes y miembros de las corporaciones municipales del país. Primero, los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones para lograr la efectiva participación política de todos los ciudadanos, además de proponer políticas públicas y planes de gobierno a fin de resolver los problemas del país. Honduras requiere en estos momentos históricos de propuestas claras, concretas, factibles, para lograr un desarrollo integral del país y de los ciudadanos. Por lo tanto, demandamos a los políticos y a los partidos políticos que el periodo de propaganda electoral sea para presentar sus propuestas y sus planes de gobierno. Los hondureños no debemos seguir presenciando campañas electorales basadas en insultos, gritos y de descalificaciones de parte de los partidos políticos y sus candidatos, que solo han logrado dividir la sociedad hondureña, alejándonos de la solución. Bueno, ese es el mensaje toral. Y ahí terminaba, Juan Carlos. No, aquí no fue que se cortó. Eso fue lo que nos enviaron, corte abrupto. Me imagino que hasta ahí llegaba el mensaje. Rolando Sierra, antes de ir a la pausa comercial, ¿qué nuevas reflexiones sobre este momento que vivimos y la campaña electoral que ya ha comenzado oficialmente? Mire, Renato, de acuerdo a un estudio, este estudio de opinión que hace siempre el ERIC, el equipo de reflexión de la Compañía de Jesús, el del año pasado,
preguntaba cuáles son las tres grandes o mayores aspiraciones de la ciudadanía hondureña, qué tipo de país, qué tipo de sociedad quiere. En primer lugar, es una sociedad con empleo, con trabajo, con un trabajo decente, estable y que le dé las oportunidades para sobrevivir con su familia. En segundo lugar, una sociedad menos violenta, con mayor seguridad. Y en tercer lugar, una sociedad con mayor justicia y con menos corrupción y menos impunidad. Claramente, para mí aquí están las demandas de la sociedad hondureña hacia los partidos políticos, es el tipo de sociedad que quiere, y para ello, ¿qué es lo que está planteando? De acuerdo a los resultados de esta misma encuesta, la necesidad de la convergencia, del consenso de los diferentes actores sociales y políticos en la sociedad. Es decir, está demandando un proyecto en conjunto, una visión de país, de sociedad construida y llevada adelante de manera conjunta, que este es uno de los principales problemas que hemos tenido a lo largo de estos años de democracia, que es un problema de la construcción de políticas públicas, realmente políticas estatales que trasciendan los gobiernos. Sabemos que no hay continuidad aquí. Uno de los mayores problemas es la continuidad de políticas. Empezamos este siglo con la estrategia de reducción de la pobreza. 10 años después, la estrategia de reducción de la pobreza quedó en el olvido, y entonces así no se construye un país, así no se construye sociedad, y sobre todo la demanda de el fortalecimiento y un Estado de derecho. Creo que lo que están planteando tanto el COEP, la Iglesia Católica, las Naciones Unidas, es que es asumir esta campaña política y asumir también el próximo gobierno con la responsabilidad histórica que la clase política debe tener. Realmente en la historia del país uno de los principales problemas es que se ha habido preocupación por llegar al gobierno, pero no ha habido preocupación por hacerse cargo verdaderamente del país y de darle rumbo a esta sociedad. Y eso es lo que diferencia precisamente a los países de América Latina y a los países de Centroamérica. No es casual que seamos uno de los países con los mayores déficits económicos, sociales, institucionales en la región, porque no ha habido precisamente esa capacidad de hacerse cargo de manera responsable del país. Y por eso hemos tenido las crisis sociopolíticas que hemos tenido, que tanto han afectado para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia en el país. Ayer la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, nos dio sus mejores deseos para que esta etapa de elecciones se realice en un ambiente de respeto, tolerancia y en apego al marco legal vigente, permitiendo a la ciudadanía y a los candidatos sus derechos constitucionales de elegir y ser elegidos con libertad, sin intimidación y discriminación, independientemente de su afiliación política y género. La Carta destaca que es urgente que todas las partes eliminen los discursos de odio y la incitación directa o indirecta a la violencia o discriminación. Reiteran además su compromiso a continuar brindando asistencia técnica a los órganos electorales y cooperar con todos los actores políticos y sociales del país. Toda la gente está preocupada, tanto local como internacionalmente, que vayamos a tener una campaña electoral y un proceso electoral y postelectoral con sangre, es decir, sangriento. No puede ser. Por eso miren todos los panelistas esta mañana, enfocados a que primen la propuesta. ¿Qué dicen? Toda la vida hacen propuestas y las incumplen. Pero bueno, vamos a medir la intensidad de esas propuestas, aunque sea sobre los mismos temas que el país no ha resuelto desde el retorno a la democracia. Todo el mundo pide propuestas, pero ya dejen esa campaña de odio, de insultos, porque eso termina en hechos sangrientos. Y ninguno de nosotros queremos empañar
la pobre campaña electoral sin argumentos, sin propuesta, con violencia física o con muertes. Eso sería terrible para Honduras. Si ya estamos pasando la factura de los sucesos de las últimas elecciones, donde hubo muertos, peor si esta cosa se multiplica. La tragedia va a generar más problemas de pobreza para Honduras. Por eso el llamado de todo mundo a la paz, al discurso elegante, propositivo, convincente, y no al discurso descalificador, violento, que solo provoca odio. Vamos a la pausa. Enseguida escuchamos ya en la recta final al rector universitario Francisco Herrera. Los televidentes Carlos Zelaya y Díaz, ¿y para qué se van a preocupar en hacer propuestas? Si la gente no vota por propuestas, la gente vota por canción, cara, demagogia o hambre. Vicente Hernández, ¿y de qué sirve hacer propuestas si no saben cómo cumplirlas? Lo primero es readecuar la deuda interna que nos está matando, los banqueros al 8% y pasar la deuda internacional al 1.5% para que haya circulante. La canción dice: sin plata no hay nada, papi, aparte de reducir corrupción. Henry Smith, lamentablemente solo unos pocos han expuesto su plan, el resto recurre al insulto y calumnia, lo que los vuelve populares entre la gente. Y esa gente elige ese tipo de personas, a los que hacen teatro. Comenta también Eduardo Ulloa en alusión al tema, licenciado Renato Álvarez, acá le resumo a usted, a los panelistas y a todos los televidentes que miran su programa, lo que realmente sucede, a lo que no han llegado los políticos y la élite empresarial. La imagen habla por sí sola, muestra acá. Dice: manténlo ocupado en sus necesidades básicas y no tendrá tiempo para pensar en una libertad plena. Jesús Santos, desgraciadamente la falta de educación, salud, trabajo es el mejor aditivo para que los gobernantes manipulen y hagan lo que quieran en este país, a tal grado que tenemos a un presidente que ha violado todas las leyes y de remate narcotraficante. Lamentable. Último mensaje: se aproximan elecciones generales. Los ciudadanos debemos ser más inteligentes al momento de ejercer nuestro derecho al sufragio. No votemos nuestro voto en politiqueros mentirosos, mediocres, que lo único que buscan es enriquecerse. Así lo han demostrado por décadas. Agradecemos todos sus mensajes. Continuamos con Frente a Frente. El inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 28 de noviembre y que arrancó oficial y legalmente este lunes, tiene, según los expertos, 4 escenarios y ninguno de ellos es muy halagador. El tercero, en vez de discusión de programas, una discusión estéril por él en torno a quién está primero, quién encabeza las encuestas, eso está ya instalado. Pero antes está el escenario de la incertidumbre y la desconfianza del proceso, las recurrentes crisis o conatos de crisis en el máximo organismo electoral y la más delicada y preocupante de todas, la violencia electoral con agresiones físicas, como ya sucedió al momento del sorteo para la ubicación en la papeleta presidencial, y las denuncias de fraude a meses de la cita con las urnas. Y los 4 partidos en contienda están enfocados en el tema de la credibilidad del proceso electoral, desacreditar al contendiente diciendo que yo voy a ganar y que si el otro gana es porque hubo fraude. Y aquí es el riesgo, ¿verdad? Desde el oficialismo responsabilizan al candidato presidencial Salvador Narrala por el nivel de confrontación y violencia verbal y hasta física del proceso previo. Ojalá que sea una campaña de comparaciones, que la gente mire los 4 candidatos que tienen alguna posibilidad, sus virtudes y defectos. Sin embargo, pareciera que no va a ser así. La personalidad de uno de los candidatos de Narrala lo hace decir cualquier cantidad de cosas incoherentes y ofensivas. Que se le diga corrupto al corrupto, ladrón al ladrón, narcotraficante al narcotraficante, porque ese ha sido el enorme problema, que no hay una clase política que tenga la valentía de señalar cuáles son las ovejas negras, las manzanas podridas que están corrompiendo este país. 2 versiones que resumen el nivel de confrontación preelectoral en el país con propuestas más digitales que reales, donde se apuesta para mentir, inventar o verse bien en las redes sociales en ausencia de una propuesta nacional, regional o local. Eso denota a que los políticos están presentando simplemente lo que se les viene a la mente, que es un arte gráfica con una foto bonito y esperanzados a que esa foto pueda generar empatía en la gente para marcar una casilla.
Y es que esta vez en medio de la pandemia y sin los ingresos de las industriales cantidades de dinero de dudosa procedencia de otros tiempos y con la cautela de quienes aspiran por la extrema competencia, las redes sociales al parecer son una apuesta a la deriva. A partir de hoy se abre el telón para el inicio de la campaña proselitista abierta, pero según muchos se cierran las esperanzas de los electores, sobre todo de los indecisos y los independientes, para escuchar propuestas reales y concretas. Ulises Aguirre, Telenoticias. A 90 días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral deberá generar confianza y certidumbre al proceso, y para eso tendrá que vencer su principal desafío, que es la politización de la institución, de acuerdo al ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Denis Gómez. Sus altos funcionarios respondan a la Constitución de la República y a la ley que tienen que administrar, y no a los 86 votos mínimos que les permiten estar ejerciendo sus cargos, que obviamente son de los partidos políticos que ahí representan. Por su parte, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP instó que se lleve a cabo una fiesta cívica para que unifique y no divida más a la ciudadanía. Asimismo, que las autoridades electorales se limiten de cualquier actuación partidista. Deben de ser una fiesta cívica electoral que sirva para unificar el país y no para dividirlo. Debe ser un espacio para que resurja la esperanza y el compromiso de trabajar unidos en beneficio de Honduras. Los hechos ocurridos en las elecciones del 2017 torcieron aún más la democracia del país. Eventos que no deben repetirse, según miembros de la pastoral Caritas Honduras, quienes además recomiendan al CNE trabajar en conjunto con sociedad civil. Recordando el antecedente de las elecciones de 2017 y también un poco la prueba que tuvimos en las elecciones primarias. Considero que el Consejo en pleno, juntos los magistrados, deben tomar en cuenta el acompañamiento de la sociedad civil. Están haciendo un intento ellos por cumplir la ley, que tenemos una ley, no a la medida que todos quisiéramos, pero ya hay un marco normativo que hay que respetar, y consideramos entonces que en ese cumplimiento de la ley transparentar los procesos para tener el aval de la ciudadanía. En el máximo órgano electoral aseguran que hay compromiso de sacar un buen proceso, a pesar de ser electos por el Congreso Nacional y los partidos políticos quienes son los actores del mismo. Desde que nosotros llegamos por aquí y que nos prestamos juramento en la Constitución de la República, somos conscientes que somos ciudadanos al servicio del país y que tenemos un gran compromiso de sacar el proceso electoral en buena lid. Los entrevistados recomiendan al CNE mejorar la estrategia de comunicación, ya que la democracia no le pertenece a los partidos y por lo tanto debe ser un proceso público para garantizar transparencia. En los meses siguientes, el máximo órgano electoral tiene la importante tarea de sacar adelante un proceso electoral que genere certidumbre y confianza a los hondureños, que elegirán las autoridades del país el próximo 28 de noviembre. José Andino, Telenoticias. Bueno, nos despedimos del doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y de él esperamos su mensaje final a los hondureños, incluida su élite política. Muchísimas gracias por su invitación, licenciado Álvarez. Ha sido un placer compartir con sus panelistas, la abogada Flores y el director Sierra. Ha sido honroso. El tema es extraordinario, me parece muy oportuno, y simplemente esperamos que esta primera semana de diciembre próximo sea una semana en la cual tengamos una Honduras en total tranquilidad, porque de suceder eso significará que las elecciones transcurrieron en paz y que los perdedores aceptaron, que eso sería lo más importante, y que Honduras pueda tener un gobierno en el cual pueda confiar, un gobierno con el cual podamos todos los sectores sentarnos a conversar, a ayudar a construir esa Honduras que todos precisamos. Así que esta mañana ha sido un foro importante, una contribución muy importante suya y de su equipo para poder sentar las pautas de lo que los hondureños esperamos para estos 30 días, estos 3 meses, perdón,
que se avecinan y que esperamos que sean propuestas que nos entusiasmen y que sobre todo podamos alejar la sombra del abstencionismo y que podamos tener una participación activa y real y que Honduras tenga una promesa absoluta de mejora. Muchas gracias por permitirme participar en su foro. A usted, doctor Francisco Herrera. La pausa comercial y también los comentarios finales, tanto de el director de Flaxo en Honduras, don Rolando Sierra, como de la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC, Claudia Flores. Y a la ciudadanía, a quienes ejercemos el sufragio, porque mire, fuera de las situaciones de fraude de la que se habla por parte de los mismos políticos, al final la responsabilidad de la gente que tenemos en el Congreso, de los alcaldes que tenemos, del presidente que tenemos, es nuestra con nuestro voto. Es nuestra con nuestro voto. Por eso, para evitar los ayes, esta vez la población tiene que reflexionar y asumir también una actitud más comprometida con el futuro de Honduras. No votando por factores ajenos a los grandes intereses del país. Los problemas del país, la solución de ellos, hay que buscarle la mejor gente. Por eso ocupémonos un rato, mucho tiempo para analizar por quién vamos a marcar para diputado, a votar por alcaldes y a votar por el futuro presidente de Honduras. Porque si no, estos problemas serios de corrupción, de inestabilidad, estos problemas estructurales en la educación, en la salud, van a continuar. Y si eso continúa, seguirá multiplicándose la pobreza en la que cae cada día más gente de la clase media. Abogada. Gracias, licenciado Álvarez. Como mensaje final a la ciudadanía y lo que mencionaba el rector Herrera, no caigamos en el abstencionismo, salgamos a votar. Vimos unas elecciones internas muy pobres en cuanto al voto de parte de los hondureños, pero es nuestro deber. Acuérdense que eso está establecido hasta en la Constitución de la República. Tenemos el deber de ir a ejercer el sufragio para elegir a los mejores hombres y mujeres que van a gobernar este país. Pero antes de ir a ese proceso electoral, infórmense de qué es lo que ha hecho esta persona durante toda su trayectoria profesional, si tiene un récord o una ficha intachable, si es una persona íntegra. Vamos más allá de las propuestas que nos pueden ofrecer, vamos también a la calidad de persona que queremos como gobernantes. En el caso del CNE, yo creo que es un actor muy importante en este proceso electoral. Le exigimos transparencia, le exigimos un proceso electoral limpio y que recuerden, como mencionaba una de las notas, ustedes no son y no están defendiendo ahorita su partido político, están defendiendo el proceso electoral que va a elegir a nuestros próximos gobernantes por 4 años en base al marco legal y en base a que son hondureños. No pertenecen a un partido político, le pertenecen a la ciudadanía y le pertenecen al país. Y por último, a nuestra clase política los invito a que innoven, a que cambien su forma de hacer política. Estamos cansados de canciones, estamos cansados de ver nuestras ciudades inundadas de pancartas con sus imágenes, estamos cansados de los insultos y cansados de las campañas de desprestigio. Queremos ver cambios y queremos que se materialicen esos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogada. Inmediatamente después de estos anuncios, la despedida con mensaje final también de don Rolando Sierra, el coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ahora hacemos un recorrido noticioso por el mundo, porque si está pasando, está en tunota.com. Impactante video muestra a talibanes armados intimidando a periodista en plena transmisión en vivo.
Joven se tatuó el código QR del certificado de vacunación contra la COVID-19 para viajar tranquilo. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar. Joven denunció que no la dejaron acceder a una tienda de ropa por su condición. Esta discriminación también se ha reportado en Honduras. Sin energía eléctrica y varados en la nada. Así vive la comunidad hondureña los embates del huracán Aida en New Orleans. Y fallece el famoso youtuber chileno Tommy 11 a sus 12 años de edad apenas. Estas noticias son patrocinadas por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bien, el mensaje final del coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Rolando Sierra. Bueno, yo creo que ha quedado claro en este foro esta mañana que realmente el gran desafío que tiene la clase política, los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, es realmente superar el discurso y el mensaje político hueco y hasta cierto punto falso, que no encanta, que no atrae a los hondureños y a la ciudadanía para ejercer el sufragio, para participar activamente en los procesos electorales. Lo que genera más bien es desencanto, apatía, y un país con desencanto y apatía difícilmente también puede construirse, porque esto no crea la legitimidad necesaria que se requiere para gobernar. Realmente un candidato candidata que gana apenas con el 20%, 25% del electorado, esto lo que crea realmente son problemas de origen ya para su gobierno, problemas de legitimidad. El desafío es grande para los partidos políticos, para esta nueva campaña electoral, no solo en cuanto a generar una campaña diferente, una campaña con propuesta, una campaña con contenido, sino en realidad el desafío es mayor si llega a gobernar. También creo que en este momento y sobre todo en este año, el desafío también es grande para la nueva institucionalidad electoral. Estamos yendo también a una campaña electoral en donde venimos con una nueva ley electoral, pero que desde mi punto es inconclusa y tardía. Realmente la nueva ley electoral no ha dotado a la nueva institucionalidad electoral de los mecanismos para superar situaciones de crisis como la que hemos vivido en las últimas elecciones. Por eso era importante el tema de la segunda vuelta o el balotaje, era importante redefinir el tema de la reelección y era importante también fortalecer la institucionalidad electoral. Entonces es un doble desafío para la clase política, por un lado de realmente darle contenido a esta campaña electoral, y por otro lado de también asegurar un proceso electoral para la institucionalidad electoral que garantice la confianza necesaria que los ciudadanos y ciudadanas necesitamos en este país, de creer verdaderamente en los resultados electorales. De lo contrario, el país seguirá en esta crisis continuada que ya venimos desde hace mucho tiempo. Gracias, Rolando Sierra. De nuevo agradezco la presencia de la abogada Claudia Flores y del rector universitario Francisco Herrera. Que no sea la primera vez, abogada. Sí, aquí estaremos. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias, dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.